Pero bueno, inmediatamente volvemos con Cynthia y los hermanos de la protagonista. En ese momento Ares dice que su hermana es linda sin importar lo que use, y ante esto Cynthia voltea. Aquí vemos a nuestra hermosa protagonista, e Ixion se queda pensativo, porque con algo así bola de algodón es muy linda. Este le dice que le peinara el cabello, viendo nosotros cómo dejan a Cynthia sola, mientras se dirigen hacia la protagonista. Pero Cynthia dice que bueno, y ahora que lo piensa, esta pregunta que prepararon para el cumpleaños de su Alteza. Ante esto Ixion pregunta si necesitan hacer algo así. Cynthia dice que por supuesto que tienen que preparar algo, y pregunta si no es lo correcto. Esta le pregunta a Lulu si no es así, y ante esto la protagonista se ve bastante sombría, viendo nosotros la estúpida cara que pone Cynthia, preguntándole a la protagonista si ella también lo cree. Aquí la protagonista se queda en silencio, mientras deja salir su desagrado, pensando que esa hora es hora de comenzar con la misión, y cuando ésta iba a hablar, se escucha una voz tremendamente oscura que le pide que, oiga, este es Ixion, quien está mirando a Cynthia de mala forma. Su vista se agudiza, y Cynthia se ve muy aterrada ante esto. Ella empieza a temblar y suspira, pero en ese momento Ares se acerca, se sorprende, y dice que vaya, preguntándole si no cree que debería irse a descansar. Esto asusta muchísimo a Cynthia, la misma que empieza a correr, y dice que sí, viendo nosotros cómo queda solamente la verdadera familia Paeraton. En ese momento la protagonista se ve enojada, y su hermano Ixion le pregunta que qué pasa, porque no es su culpa. Pero la protagonista dice que ella no ha dicho nada, y ésta le pregunta a su hermano Ixion que si a él no le gusta Cynthia. Pero Ixion dice que no le gustan esas cosas oscuras. Pero Ares llama a Lulu, y él dice que está un poco triste. Esto sorprende a la protagonista. Viendo nosotros que Ares se inclina, este toma la mano de la protagonista mientras está de rodilla, pidiéndole que se lo diga, preguntándole si le gusta él o esa niña. La protagonista se sorprende, y Ares dice que le entristece ver que su hermana menor le presta más atención. Aquí la protagonista corta lo que Aler decía, y le pregunta que qué quiere decir, porque Ares es el único que ella tiene. Y esto mientras la protagonista se ve agotada. Ante esto la protagonista pone un pero, preguntando si de verdad ninguno de los dos le preparó un regalo a su papá, o preguntando que cuándo es el cumpleaños. Ares se está levantando, y este dice que no lo sabe. Él pregunta si es en 10 días, porque es al final de ese mes. Pero Ixion preguntas que como que regalo, o que para qué necesita esa mierda, porque él puede comprar todo lo que quiera. Aquí la protagonista pone un pero, porque un regalo contiene el corazón de la persona que lo da. Ixion dice que bueno, y no quiere darle su corazón. Esto enoja mucho a la protagonista, que dice que de acuerdo, y esta dice que entonces no necesitará los regalos de Ixion y Ares en su cumpleaños. Y esto impacta a ambos hermanos, quienes gritan que dice, diciendo Ares que no, preguntando que por qué ellos, pasando a nosotros a otro lado, o mejor dicho a las afueras del castillo. Aquí vemos a la pequeña Lulu sentada desde fuera de su ventana. Esta suspira y piensa que su hermano Ixion le quitó la oportunidad de darle una penalización a Cynthia. Ella se ve enojadita mientras suspira fuertemente, y su criada se queda viéndole. Esta misma llama a su señorita, porque trabaja tan duro y es un honor servirle. En ese momento la protagonista se sorprende, y dice que es especial. Pero bueno, esta se ve un poco rara y se pregunta a sí mismo si realmente es especial, poniendo un pero, porque no sabía el cumpleaños de su papá. Esta menciona que no, pero sin embargo, eso es. La protagonista dice que lo odia, y su criada se desconcerta y le pregunta que qué es lo que odia, y la protagonista grita, preguntando que cómo es que nadie le dijo porque Ana también lo hizo. Y esta pregunta que cómo es que nadie le dijo que era el cumpleaños de su papá. Aquí vemos a la sirvienta quedarse en silencio, y ésta se sorprende muchísimo y pregunta si era el cumpleaños de su Alteza, pero en ese momento alguien dice que no es su cumpleaños, y la protagonista se queda viendo algo. Aquí llega el duque, quien dice que es dentro de 6 días, y la protagonista llama a su papá, pero el duque dice que esos chicos, él ha ido porque esos chicos han dicho que ella se ve mal, y se ha vuelto fea como un perro bajo la lluvia. Pero la protagonista dice que ella no sabía que era el cumpleaños de su papá, y sí, se ve como un perro bajo la lluvia. Pero el duque dice que es normal que ella no lo sepa, porque él no se lo dijo. Y la protagonista dice que ni siquiera le ha preparado un regalo,
pero el duque le dice que no tiene que darle nada. Ante esto la protagonista pone un pero, y su padre agarra la mano pequeña de su bebé, y llama a Lulú, y le pregunta que por qué se siente tan culpable, y la protagonista le pregunta a su padre si él no se siente triste porque ella no sabía cuándo era su cumpleaños, pero su padre la abraza, y le dice que no tiene por qué encargarse de darle algo, ella solo tiene que recibir. Y eso es más que suficiente. Ante esto la protagonista pone otro pero, porque ella también quería felicitar a su papá por su cumpleaños, y quiere darle un regalo, obvio, todo esto mientras se la abraza. Pero la protagonista empieza a llorar y suspira, porque solo queda una semana para su cumpleaños, y aunque empiece ahora a preparar algo el regalo, no será algo bueno. Ante esto su padre le da un beso, porque lo que sea que ella le dé, él lo esperará con ansias. En ese momento vamos a la sirvienta a disculparse, porque ella ni siquiera sabía cuándo era su cumpleaños, y esta dice que lo siente mucho, y la protagonista dice que no, y ella en realidad era quien estaba enojada. Esta dice que lo siente, porque es raro que un sirviente recuerde el cumpleaños de su maestro, y ante esto la criada se desconcerta. Pero aquí pasamos al próximo día, donde cierta persona dice que lo escuchó de Cynthia, que él no hace una celebración por su cumpleaños. Esta es Apelia, quien pregunta si esa vez también lo va a dejar pasar. El duque dice que así es, y Apelia pone un pero, porque ese es su primer cumpleaños desde que volvió del campo de batalla. El duque se queda en silencio, y Apelia dice que aunque hay poco tiempo, esta pregunta si puede ocuparse de ello, porque quiere felicitarlo de una pequeña manera. Ante esto, un sirviente le pregunta a otro si escuchó lo que dijo hace un momento, o que si acaso quiere tomar el papel de anfitriona para hacer un banquete, pero el duque se mantiene sumamente sereno, y de una manera sumamente desagradable le pide a Apelia que no se atreva a ignorar a Phaeratón. A Apelia se desconcerta, y el duque dice que esa familia no es tan ligera, como para que un banquete que no se ha realizado en 4 años, lo organice una persona que no tiene nada que ver. Ante esto Apelia dice que lo siente, y no se refería a otra cosa, porque sintió que no podía dejar pasar el cumpleaños del duque, porque él es el héroe del imperio, así que, pero en ese momento una persona dice, que entonces es aún peor que una anciana se haga cargo. Esto sorprende a Apelia, y mientras llaman a Lulú, llega la protagonista, la misma que está súper linda, y dice que ese banquete de Phaeratón, como una dama ella debería darse cuenta de la situación, y no hacer que sus sentimientos se adelanten, y esto mientras guiña un ojo, y le pregunta a Apelia si no es verdad, la misma que está aterrada y disgustada. Y la protagonista dice que es algo de sentido común, preguntando, que qué pensarían todos si una anciana fuera la anfitriona en el cumpleaños de su padre. Esta se ve sorprendida, diciendo que incluso Lulú tiene 5 años y piensa eso, y esta le pregunta si es que acaso lo toma a la ligera, porque no es solo un banquete común, es el primer banquete de Phaeratón durante varios años. Y esta le pregunta si cree que será demasiado fácil. Ante esto Apelia está temblando y este exclama a Dios, porque la Auticha es demasiado inteligente, y el duque hace saber que todos dicen que ella se parece a él. Pero Apelia pone un pero, porque es una pena, y sería bueno incluso tener un banquete con la familia, y esta le pregunta a la protagonista si no lo cree, o si no quiere celebrar el cumpleaños de su padre. La protagonista se sorprende y se queda en silencio. Pero el duque dice que no es mala idea invitar a los familiares y los sirvientes como lo hicieron en el año pasado, y Apelia dice que entonces, preguntando al duque que qué tal, este le pregunta a Lulú si ella lo va a preparar. La protagonista se pregunta que cómo que ella, y Apelia dice que eso suena bien, porque es importante adquirir experiencia, y ella le ayudará mucho, ya que quizás nunca haya organizado un banquete, y esto mientras Apelia solo finge esa sonrisa. Pero la protagonista se sorprende y pide que miren, porque ella debería cuidar sus expresiones faciales. Ante esto la protagonista poniendo un pero, diciendo que está bien. Pero Apelia le pregunta a la protagonista si no es su primera vez organizando un banquete, porque ella es muy joven, y aquí vemos que esta misma sonríe pero en su mente simplemente le levanta un dedo a la protagonista, la misma que suspira y llama a la señora, y le pregunta si quiere que sea sincera con ella. Esto sorprende a Apelia, y la protagonista le hace saber que decir, está bien, es solo por educación para terminar la conversación, porque realmente no necesita su ayuda. Esta misma llama a la anciana,
y le pregunta si alguna vez ella ha organizado un banquete en el Palacio Imperial, porque cualquier cosa por debajo de eso no es bueno, y esto porque no coincide con su familia. Aquí vemos el rostro que puso Apelia, y la protagonista dice que por lo tanto, puede dejarle eso a Chadwick, mismo hombre que guiña un ojo, y la protagonista dice que él es su mayordomo, y es muy competente. Aquí vemos al mayordomo impresionado y feliz, y desconcertado. Este mismo dice que le conmueve que la señorita le reconozca de esa manera, y ante esto Apelia sonríe, pero se ve muy enojada. Y la protagonista dice que por supuesto que sí, y fue Chadwick quien se encargó del banquete de Año Nuevo. Esta pregunta si no es así, pero la protagonista piensa que ahora el momento final, y esta se marcha, diciéndole a su papá que Lulú estaba pensando en gafas de sol para su cumpleaños, y esta dice que está demasiado ocupada en eso, mientras guiña un ojo, viendo a nosotros lo feliz que se ve el duque, y le dice que lo entiende. Pero vemos que la protagonista se marcha bastante feliz, y en ese momento esta le dice a Oleka que los invitados se quedarán más tiempo de lo esperado, y de todos modos ella cree que es mejor hacer una limpieza de una vez, y hay que tratarlas bien. Esta chica es el mayordomo personal de Lulú, Oleka, la misma que pregunta si deberían hacerlo en silencio, o si lo harán todo juntos. La protagonista dice que sí, y mientras sonríe como un gatito, dice que será mejor que lo hagan todos juntos. Aquí pasamos a otro lado, donde vemos a Cynthia bastante enojada, mientras detrás vemos a Dana, pidiéndole a Cynthia que vayan juntas. Pero Cynthia se ve bastante enojada, recordando cuando ésta preguntó que cómo que de repente hay una limpieza general, o que por qué. Aquí veíamos a Oleka, la misma que pedía disculpas por las molestias, y les pedía que por favor comprendan la situación, porque es para proporcionar un ambiente más agradable, y como se tardarán unas horas, esta les preguntó que qué tal de disfrutar del ambiente en el jardín o pasar un tiempo en la sala de juegos. Ante esto Apelia dijo que entonces disfrutará de un refrigerio en el jardín, pero Cynthia se veía bastante enojada, porque no ha terminado, y esta preguntaba si los estaban ignorando para echarlos y poder limpiar. Pero en ese momento Apelia llamó a Cynthia, y le susurró que ahora mismo la situación no es muy buena, porque la discusión sobre el territorio Casaín ya terminó, así que ya no tienen excusas para poder quedarse ahí, y si ella sigue así, solo les darán agua y los harán regresar. Pero Cynthia se veía aterrada, y dijo que entonces irá con su hermano. Apelia le dijo que claro, y aunque es raro que tengan que limpiar mientras está un invitado, no hay manera de que molestarse, porque les están brindando entretenimiento durante el tiempo de limpieza, preguntando si no es así, porque no es que los estén ignorando de alguna manera. Ante esto Cynthia seguía caminando, y ponía otro pero mientras se veía enojada, pensando que ha deseado durante mucho tiempo convertirse en una princesa de Paeraton. Ante esto poniendo otro pero mientras sonríe maléficamente, porque va a tener que aguantar con eso, y de todos modos cuando se conviertan en familia será suyo, y solo lo ha guardado de antemano. Esta se pregunta si ella lo sabe, porque si lo encuentra mientras limpian le podrían acusar de ser una ladrona, pero de todos modos, esta pregunta si no está completamente preparada, mencionando que no puede esperar a encontrarse con sus hermanos. ¿Y esto por qué Ares es tan dulce como la miel, e Ixion es tan diabólico que le hace palpitar el corazón? Esta se ve feliz, preguntándose que qué tan genial sería si formara parte de su familia. Esta sigue sonriendo, y en ese momento vemos la pequeña cabeza de la protagonista, la misma que choca con Cynthia, quien le dice que tiene que mirar por dónde camina. Pero en ese momento vemos a Ixion enojada, preguntándole que en dónde diablos ella ha dejado sus ojos. Ares llama a su hermana, y le pregunta si está bien. Ante esto Cynthia se desconcerta, y esta dice que no sabía que era Lulú, porque no le diría algo como eso. Ella le pregunta a la protagonista si está bien, y esta misma exclama adiós, porque su bebé también ha sido grosera. Esta le pide que se levante, pero en ese momento se escucha una voz terrorífica que llama a Cynthia, es de la protagonista, quien sin nada de sentimientos y emociones, le pregunta que qué es eso, o que por qué su broche lo tiene Cynthia, y la protagonista piensa que sabía que iba a salir arrastrándose cuando le dijeran que iban a limpiar, justo como una cucaracha. Esta se queda viéndole, y Cynthia se pregunta que qué hace eso ahí, o que si se cayó cuando se golpearon, pensando que tiene que pensar en una excusa. Pero en este momento llega Dana llamando a Cynthia, la misma que tiene una idea,
y le pide a Dana que se disculpe. Dana se desconcerta, y Cynthia dice que ella entró a la habitación de Lulu y lo robó, y no importa que tanto lo quiera, no puede hacer eso. Dana le pregunta que qué dice, porque ella no ha hecho eso. Y Cynthia dice que Dana otra vez, y ella también insistió en eso antes, y cuando finalmente se lo ha permitido, ella prometió que lo devolvería por ella. Y esta llama a Lulu, pidiéndole que perdone a Dana, porque ella aún no sabe nada, y estaba de camino a devolverlo, pero temía que fuera terriblemente castigada si la atraparan. La protagonista piensa que está mintiendo, y está intentando culparla a ella. Y esta misma dice, que si ese sería el caso, si Dana hizo algo por lo que merece ser castigada. Esta le pide a Dana que sea a ella quien se lo diga. Esta le pregunta a Dana si Cynthia dice la verdad, viendo nosotros la mirada de Cynthia, y la protagonista le dice a Dana que está bien, y puede ser honesta con ella, pidiéndole a Dana que sea valiente. Y Dana dice que ella, mientras se ve muy asustada. Terminando aquí esta parte, esperando que te haya gustado el video, y que ya también estés suscrito al canal, ya que seguimos subiendo todas las partes, y bueno, quedan unas cuantas. Así que gracias por tu apoyo, y hasta una próxima.